Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:30. Estamos saludando al señor doctor Ismael Quintana y le queremos consultar, doctor Ismael Quintana, la decisión de la Corte Constitucional de echar abajo las enmiendas del 2015, enmiendas que fueron demandadas, enmiendas que mucha gente le dijo a esta Corte que eran inconstitucionales y que ahora dicen, miren, como ya lo de la reelección fue resuelto por una consulta, no nos pronunciamos, pero las otras sí. ¿Cómo debemos entender esta decisión de la Corte Constitucional? Buenos días. Oiga, buenos días, don Francisco. Qué gusto estar con usted, con la audiencia también de Radio Democracia. Esta es otra de las perlas que la Corte Constitucional nos va soltando semana tras semana. En su, yo le diría, desesperado intento por atornillarse al puesto y por evitar algo que se ve inminente, que es la evaluación y la terminación anticipada de sus funciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Y por qué le digo que esto es una más de esas actuaciones? Porque de un tiempo acá, desde hace más o menos unos 3 meses, en que el Consejo Transitorio anunció el inicio de su evaluación o de la evaluación a sus miembros, la Corte Constitucional semanalmente nos ha venido dictando una serie de fallos criticables desde todo punto de vista. Primero, porque se ha dedicado a sacar esta clase de fallos que han estado en la congeladora al menos 3, 4 y hasta 5 años. Es decir, han esperado a que el gobierno del exmandatario Correa haya terminado para ahora salir a decir una cuestión que en su vida se habrían atrevido a señalar si es que el jefe del Estado seguiría siendo el economista Correa. Vea, empezamos con el caso de las utilidades a los trabajadores. A semana seguida, para congraciarse con el sector universitario, el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar, del rector Montaño. Luego, el tema del caso Satia. Anteriormente, el caso de los derechos de los menores de edad, de los derechos sexuales. Y ahora esta invención tardía, además, e inoficiosa, ya le voy a decir por qué, de declarar inconstitucionales por la forma el paquete de enmiendas que se tramitaron por la vía parlamentaria en 2015. La única lectura que uno puede tener del comportamiento desastroso y desviado de esta impresentable Corte Constitucional es que pretenden con esto, primero, congraciarse con ciertos sectores sociales y luego frenar o detener una inminente evaluación y cesación de sus funciones. No hay otra lectura. Si quiere, luego seguimos conversando. Sí, y yo lo que le quería preguntar es, primero, creo que había un consenso en que las enmiendas eran inconstitucionales, excepto por los que querían implementarlas, claro, que era el gobierno y sus 100 asambleístas. Pero si ahora dicen sí, en realidad eran inconstitucionales, y usted nos dice lo que quieren es atornillarse, esta Corte no está por lo menos rectificando y diciendo aquí hay un marco jurídico, uno podría decir la lucha que hemos llevado porque la comunicación no sea un servicio público, aquí nos dan la razón, tardía, pero la razón al fin. A ver, cuidado, ojo, primera cuestión. Cuando la Corte Constitucional hace control de constitucionalidad posterior de las enmiendas constitucionales, lo hace a través de demanda, como en efecto ocurrido. Otra cosa es que se demora 3, 4 y 5 años en sacar los fallos. Segundo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 106, número 2, restringe, a mi juicio de modo inconstitucional, la facultad de la Corte a pronunciarse en estos casos solo por vicios formales. ¿Qué quiere decir esto? Por vicios en la tramitación, en el procedimiento. De hecho, a pesar de que no conocemos el contenido del fallo todavía, porque esta es otra práctica desviada de la Corte, de incumplir la norma legal y reglamentaria de notificar los fallos dentro de las 24 horas siguientes a su aprobación, se tardará de aquí un mes para hacernos saber el contenido del fallo. Entonces, ¿qué es lo que escuetamente hemos conocido nosotros? Que la Corte Constitucional habría declarado inconstitucionales estas enmiendas porque, curiosamente, no se habrían debatido artículo por artículo, sino que se habrían aprobado, ha dicho la Corte, en bloque. Y eso habría impedido
la famosa deliberación democrática. O sea, es la forma y no el fondo. Es la forma, exacto. Pero a ver, tenga usted en cuenta algunas cuestiones acá. La primera, que este señalamiento de la Corte genera un desastroso precedente, porque vaya a ver usted en qué otros casos previos de acciones de inconstitucionalidad la Corte ha encontrado inconstitucionales leyes que se han aprobado también en bloque, porque desde la Ley Orgánica de la Función Legislativa del año 2009, nos guste o no, esa ley aprobada por quienes hoy la critican, además los correístas, que eso ya es otra cosa impresentable, permite que la Asamblea Nacional apruebe disposiciones legales en bloque artículo. Y cuando nosotros, los abogados que litigamos en esa Corte, hemos acusado estas inconstitucionalidades formales, la Corte las ha rechazado de plano. Entonces la primera incoherencia es venir a inventarse con este socorrido argumento una inconstitucionalidad formal que no existió, porque además le debo hacer presente una cuestión. La Constitución, en el artículo 441, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 73, no contemplan un procedimiento específico sobre cómo debe llevarse a cabo la enmienda por la vía parlamentaria. Entonces, por esta razón, al no haber normas específicas, lo que hizo la Asamblea en 2015 fue aplicar análogamente el procedimiento ordinario o común de formación de la ley. Y dentro del procedimiento ordinario, como le he dicho y le debo insistir, nos guste o no, está la posibilidad de aprobar esta clase de normativas a través del mecanismo del voto en bloque, como se ha llamado. Entonces, acudir a este argumento es simplemente incurrir en una nueva contradicción por parte de la Corte. Alguien podría demandar otras leyes por haber sido votadas en bloque, entre ellas la ley de comunicación. Vean, mi querido don Francisco, desde la época del Correato, todas las leyes que han sido aprobadas en esa Asamblea Nacional han sido aprobadas en bloque. No ha habido ley que no haya sido aprobada artículo por artículo. Le digo, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Democracia, la propia Ley de la Función Legislativa, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que ahora tanto la critican, pero que ellos la aprobaron en bloque, el Código del Ambiente, el Código Orgánico Administrativo, todas las normas han sido aprobadas bajo este mecanismo. Y muchos, como le digo, hemos acusado la inconstitucionalidad formal de esta clase de actuaciones, pero la Corte las ha rechazado de plano en sus sentencias previas. Entonces, venir a decir ahora que lo que hizo la Asamblea en 2015 fue violar el procedimiento, un procedimiento que además no existe, que no está fijado en la ley, que no está ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya le digo, es un argumento inventado y traído de los cabellos, que lo único que permite es confirmar la arbitrariedad y la contradicción en la que incurre la Corte día a día al emitir sus fallos. Porque le debo señalar una cuestión además. ¿Por qué contradicción? Porque en 2014, cuando ya se da dictamen previo de conformidad constitucional de todo el paquete de enmiendas, ningún problema se dijo, ningún problema se advirtió. Se dijo que todos esos temas podían ser tratados por la vía de la enmienda a través del Parlamento. Luego, cuando la Asamblea ya aprobó esas enmiendas constitucionales en 2015, la Corte dicta un curioso auto de verificación del cumplimiento de su dictamen previo. Y en ese dictamen previo dijo que no hubo ninguna violación procedimental al momento de aprobar las enmiendas. O sea que en dos ocasiones ratificó la conformidad formal de la enmienda constitucional. Y muchos dijimos ya en ese momento, cuidado, usted está anticipando criterio, porque lo que está diciendo ahora debería ser objeto de pronunciamiento en el control posterior, es decir, en la sentencia que ha dictado hace un par de días en esta semana. Y muchos dijimos, eso debe ser revisado luego. Pero curiosamente ahora, 3 años después, los mismos jueces que aprobaron esa enmienda se contradicen indicando que no ha sido tan conforme a la Constitución, a la cuestión, al menos en la forma. Y ahora sí le debo decir una cuestión puntual, que yo con mucho cariño que les tengo a todos los medios de comunicación y a Radio Democracia también, naturalmente, no hay nada que festejar respecto de la comunicación como servicio público, porque lo que la Corte ha hecho, sí es cierto, es echarse abajo esta enmienda de 2015, pero hay que recordar a los amigos periodistas y a todos los que trabajan en medios de comunicación que la Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde el año 2012,
ya estableció, sin que haya enmienda constitucional, que la comunicación era un servicio público. En el año 2013 o 2014 se presentaron demandas de inconstitucionalidad contra esta disposición de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en la sentencia de la Ley de Comunicación en el año 2014? Que eso no era inconstitucional, que la comunicación es un derecho fundamental, pero también un servicio público, dándole este desastroso doble carácter, cuando para todo el sistema interamericano de derechos humanos ha quedado clarísimo que la comunicación es un derecho fundamental y no un servicio público. Pero la Corte Constitucional lo dijo, es decir, la eliminación de la enmienda en esta materia de la comunicación del año 2015 no elimina el criterio desastroso y deleznable del año 2014 de la Corte Constitucional. Pero, doctor Entonces, Quintana, no podemos aupar una decisión de la Corte que nos está dejando en las mismas en esta materia. Ya. No, más que aupar, y sí, en realidad hay gente que ha festejado en la ley. Lo que pasa es que antes primero lo pusieron en la ley y después hicieron las enmiendas para hacerla constitucional lo que decía en la ley. Ahora les retiran de la enmienda, pero permanece en la ley, y veamos qué resuelve la comisión al eliminar o no ese artículo en la Ley de Comunicación. Lo que le quería decir es, ¿usted cree que estos méritos, entre comillas, le pueden ayudar, o a alguien se le ocurre que esta Corte Constitucional, que no ha tratado creo que más de 10.000 casos, y en algunos casos en donde ha tratado y ha sentenciado ha sido incapaz de hacer cumplir, sobre todo en aquellos en donde estaba de por medio alguna institución del Estado? ¿A alguien se le ocurre que deben permanecer alguno de estos miembros? Bueno, habrá más de uno que pretenda que esta Corte Constitucional se quede. Vea, yo le debo decir, he escuchado de algunas gentes que hay gente que ha pretendido dentro del Consejo Transitorio frenar la evaluación a la Corte Constitucional. Eso sería lamentable en un Estado de Derecho y en una democracia como la nuestra. Verá, los errores que hemos venido criticando desde hace años de la Corte Constitucional no son solo estos, es decir, el análisis y la evaluación a la desastrosa gestión de la Corte Constitucional no puede reducirse a estos 4 o 5 casos que yo le he citado brevemente y que la Corte Constitucional ha venido emitiendo. Jurídico, ¿no? Exacto. Los vicios de estos jueces van muchísimo más allá de haber declarado inconstitucionales estas enmiendas, de haber sacado el caso Satia, de haber sacado el caso de los derechos sexuales de los menores, va mucho más allá. Y vea, ya estamos empezando a enterarnos que Fiscalía, con la Unidad de Análisis Financiero, por ejemplo, están encontrando inconsistencias en los patrimonios de algunos de los miembros de la Corte Constitucional. Con esto yo le quiero decir una cuestión. La cesación de los jueces por parte del Consejo Transitorio no puede ser el objetivo único. Después de separarlos del cargo, habrá que exigirle a Contraloría que haga exámenes especiales exhaustivos. ¿A qué cosa? Primero, obviamente, a las declaraciones de bienes de los jueces. Segundo, a la gestión de los jueces en sus despachos. ¿Por qué le debo decir esto? Porque en comparación con el Tribunal Constitucional, y creo que esto lo hemos conversado con ustedes ya en algunas intervenciones anteriores, el incremento de personal en la Corte Constitucional es increíble. Y que ahora los mismos 9 magistrados tengan un sinnúmero de asesores y asistentes, pero que haya, como usted bien ha notado, un retraso en la tramitación de casos de entre 8.000 y 10.000 demandas que están susceptibles o pendientes de sentencia, es una vergüenza. Eso implica una sola cosa: denegar justicia. No ha habido en Ecuador justicia constitucional durante estos 10 años anteriores. Eso tendrá que evaluar el Contralor General del Estado con la finalidad de imponer las responsabilidades civiles, administrativas y de formular los indicios de responsabilidad penal del caso, porque los señores ganan sueldo pagado con nuestros impuestos, al igual que sus asesores. Y si no han hecho su trabajo bien y con eficiencia, habrá nomás que verificar si hay que imponer responsabilidades. Lo otro que le digo es que los vicios van más allá. En lo jurisdiccional, la Corte Constitucional ha tenido, como le digo, un incremento de personal. Y resulta que en muchos casos
Hay gente que ha esperado 5, 6, 7, hasta 10 años para que la Corte Constitucional le dicte su fallo. Sentencias de acción extraordinaria de protección dictadas ya contra gente que inclusive lamentablemente ha fallecido en el transcurso de la espera. Así nomás nuestra Corte Constitucional. Es decir, este análisis de estos casos que son polémicos, que son de carácter público, no nos pueden conducir a limitar la evaluación y el análisis de la gestión de estos jueces. Y que debe ser urgente, ¿no? Sí, vea, yo si algo debo criticar del Consejo Transitorio es que no estableció, a mi juicio, correctamente el orden de prelación y de importancia de evaluación de las autoridades. Y yo comparto con usted ahí, creo que había que juzgar más que evaluar a la Corte Constitucional primero. Usted puede tener un brillante procurador, un buen contralor, un estupendo fiscal, buenos superintendentes, pero si usted no tiene jueces independientes, imparciales y competentes dentro del órgano que se supone en una democracia es el guardián de la Constitución, como debería ser la Corte Constitucional, no llegamos a nada. Por eso yo le debo insistir y le debo recordar al Consejo Transitorio, no evaluar y no cesar en el cargo a los jueces de la Corte Constitucional implicaría incumplir el mandato popular, porque sería como no haber hecho nada. Vea, la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le entregan suficientes potestades y herramientas a esta Corte Constitucional como para en 2 segundos bajarse, así le digo, francamente, bajarse todas las actuaciones y las decisiones que ha tomado nuestro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Doctor Quintana, lo que acaba de decirnos en esta última parte debe preocupar al resto del país también. Muchas gracias por estas reflexiones. Le comprometemos ya a un próximo contacto y que nos visite aquí en los estudios. Gracias al doctor Ismael Quintana. Con esto estamos terminando. Vamos en los diálogos, pero pasamos ya a Clarito Está. Buenos días. A la revista.